¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Bien, hermano. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a comenzar porque está muy nutrida nuestro tema de hoy. Es un tema bastante nutrido porque nos hace ver que Dios no elige a las personas más inteligentes o a las personas más ricas o a las personas de una élite superior. No. Ahorita vamos a ver quiénes son sus elegidos y le tengo la buena noticia, que dentro de esos elegidos estamos usted y yo. Amén. Gracias a Dios por ese privilegio inmerecido que nos Amén. da, Amén. porque realmente ustedes saben que, como hemos aprendido, por herencia estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, gracias a Él, aquí estamos porque Él nos escogió y porque Él así lo decidió. Amén. Miren, hermanos, este tema es muy bueno porque habla acerca de lo que es un hombre común y cómo lo usa Dios. Esto está basado en dos textos. En nuestro texto principal de la serie Conociendo la Biblia, eh, está en Mateo 24:35, que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En eso está basado nuestra serie, Conociendo la Biblia. Y el tema de hoy habla acerca de eso, hombres comunes. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Le voy a pedir un favor, hermano. Busque el Salmos, ¿sí? Busque el Salmos. ¿Sí colorearon su Biblia, hermanos? Se les quedó de tarea, ¿eh? Yo no. Ok, ok, no hay problema. Pero las personas que no estamos familiarizados todavía en buscar bien la Biblia es una buena herramienta para hacerlo. Bien, vamos a buscar Salmo 119:105 y lo vamos a subrayar, colorear con marcatexto. Y es el es el segundo texto que nos vamos a aprender. Les tengo la sorpresa de que cuando termine esta serie, va a haber premio a quien me diga los textos de memoria, todos los que todos debemos aprender, ¿sale? No les digo que todavía, si no ya no va a ser sorpresa, pero les va a gustar, les va a gustar. Ok, nuevamente, Salmos 119:105. Aunque esté apagado el micrófono, léalo conmigo en voz alta. Amén. Lámpara es a mis pies tu Y es tu palabra palabra y y lumbrera mi lumbrera camino. a mi camino. Híjole, está bien difícil, ¿verdad, hermanos? Está bien complicado aprendérselo. Una vez más, lámpara es Lámpara a es mis a mis pies tu pies palabra tu palabra y y lumbrera lumbrera a mi mi camino. camino. Muy bien. ¿Por qué decimos que lámpara es a mis pies tu palabra? Recuerden que nosotros estábamos viviendo en tinieblas. Al hablar en tinieblas estábamos totalmente a oscuras, estábamos totalmente cegados. Con base en la clase anterior, vimos que la palabra de Dios es símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Y si nuestro Señor Jesucristo es luz a nuestras vidas, Él es el que nos está dando la iluminación para seguir viviendo correctamente. Ahora vamos a ver ejemplos de personajes que Dios usó para empezar a hacer esa herramienta que ahorita tenemos, gracias a Dios. Pero imagina si en el pasado no había Biblia y sin embargo había nombres fieles a Dios. Y si antes no había Biblia y había hombres fieles a Dios, y ahora que ya hay Biblia, ¿qué nos toca? Corresponder a Dios con esa fidelidad, ¿sí? Las diapositivas que voy a ir pasando, las voy a ir pasando con base a orden cronológico, pero con base a la cronología de los libros escritos, no del personaje. Y se van a llevar unas sorpresas muy grandes. Miren, vamos a empezar con la que sigue.
esta diapositiva. El primer hombre que usó Dios se llamó Moisés. Muchos de ustedes seguro lo conocen porque hasta en películas ha salido este famoso personaje. Un Moisés que los primeros 40 años vivió en Egipto como príncipe de Egipto. No sé ustedes cómo se imaginan cómo viva un príncipe. Bien. Pero, digo, ¿qué le faltaba al Señor? Nada. Y fueron 40 años. Los primeros 40 años de vida de Moisés fue de príncipe. Totalmente una vida alejada de Dios. Posteriormente tuvo que huir al desierto y se convirtió en pastor. Y ahí fue donde encontró una zarza ardiente. Decimos zarza ardiente porque ese era el efecto en el que Dios se manifestó, pero la zarza no se estaba consumiendo por el fuego. Y a partir de allí, esto sucedió cuando Moisés tenía 80 años. Así que mi hermana, mi hermano, si usted a la edad que tiene se siente viejito, compárese con Moisés. A los 80 años Dios le dijo, ve a liberar a mi pueblo. Y efectivamente, Moisés cumplió, obedeció y se hizo libertador de Israel y vivió hasta los 120 años. Si lo dividimos en 3 partes, la primera parte lo vivió lejos de Dios, la segunda parte fue cuando conoció a Dios y la tercera parte fue cuando vivió con Dios. Qué interesante. Bueno, pero ¿por qué mencionamos a Moisés? Fíjese bien por qué. Moisés es uno de los escritores principales de la palabra de Dios. Se le atribuye a Moisés que él fue el que escribió el libro de Job. Más o menos se calcula que se escribió en el año 1460 a.C. Así que si usted creía que Génesis había sido el primer libro que se había escrito, ha estado equivocado, mi hermano. Es Job el primer libro que se escribió. Y según los estudiosos, mencionan que seguramente Moisés, en esos 40 años que estuvo de pastor, fue cuando, por influencia de su suegro, que era seguidor de Jehová, es como se enteró de la vida de Job. Otras personas mencionan que seguramente hasta convivió con Job. La realidad es incierta. La realidad es incierta. Yo en lo personal me voy más por el conocimiento que le transmitió su suegro a Moisés. ¿Sí? Sin embargo, no se descarta la otra hipótesis. Pero lo que sí es cierto es que el primer libro de la Biblia que se escribió fue el libro de Job y se le atribuye a Moisés. Posteriormente, Moisés, cuando libera a los israelitas, lo lleva Dios al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí tuvo un encuentro con Dios para darle la ley. Y no nada más fue un evento, fueron muchos eventos. Imagínense la intimidad que tenía Moisés con Dios, para que Dios tuviera a bien darle la ley, darle el instructivo de cómo quería que se manejaran las cosas con su pueblo liberado. Esa ley se compone, como habíamos visto la vez pasada, de 5 libros, que es el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y esto más o menos tuvo un lapso de tiempo en que se escribió entre 1445 a 1405 a.C. Entonces, más o menos es un lapso entre 41 años, por ahí así, en que se escribieron la ley, el Pentateuco. Ok. Después no nada más siguió Moisés. Posteriormente, el que le sucede a Moisés se llama Josué. Josué es el sucesor de Moisés. Por alguna razón, no se le permitió la entrada a Moisés a la tierra prometida. Sin embargo, Moisés reconoció su error,
y dijo, no hay problema, Dios, tú eres soberano, tú sabes lo que haces. Entonces, para que pudiera seguir el pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida, Josué fue el que le sucedió. De hecho, dentro de lo que es el Torah, los judíos, el libro de Josué también lo toman como parte del canon de la ley del Torah. Nosotros nada más tomamos como canon lo que es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero no, ¿por qué lo toman los judíos así? Porque es desde que se hizo la creación, vamos a decirlo así, hasta que el pueblo de Israel logró la conquista. Entonces, por eso los judíos lo toman así. Entonces, aquí nada más cabe recalcar que el sucesor de Moisés fue Josué y fue el líder que llevó a Israel a la tierra prometida. Ahora, este Josué no nada más fue el sucesor de Moisés, también se le considera que es el primer juez de Israel. Ahorita vamos a ver por qué hablamos de que es el primer juez. Josué se le considera como el primer juez de Israel y él escribió ese libro que lleva su nombre. Y más o menos fue escrito por el año de 1406 antes de Cristo. ¿Sí? Muy bien. Continuamos con los siguientes libros. Después de Josué, hubieron unos escritores que narraron precisamente toda esa parte en la que tuvo Israel jueces. Los jueces eran como los líderes, los directores para seguir llevando al pueblo, para seguir conduciendo al pueblo de Israel hacia Dios. Bien, uno de ellos fue el último juez, Samuel. Y Samuel, a él se le atribuyen los libros de Jueces, Ruth y Primera de Samuel. Son los primeros, esos tres libros son los que se le atribuyen a Samuel. Samuel fue el último juez. Después de Samuel ya empezó la monarquía en el pueblo de Israel, es decir, ya empezaron los reyes. Después de Samuel empezó el rey Saúl a gobernar como rey. Bien, después existen otros dos escritores, que fue Gad, un profeta, y Natán, otro profeta. De Gad casi no se sabe mucho, nada más fue pronunciado en un solo versículo en la Biblia, pero de Natán sí sabemos. Y Natán fue el profeta que reprendió al rey David por haber cometido adulterio. Sí, bueno, entonces aquí el profeta era el que, si Jehová le decía que tenía que darle palabra al rey, tenía que ir a darle palabra al rey. Aun cuando el rey se enojara y se molestara, dijera, no, yo soy el rey, yo soy el ungido de Jehová, ¿tú qué vienes aquí a decirme? No, 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 no. Cuando era profeta de Jehová hacia el rey, el profeta tenía que decirle, incluso hasta censurar al rey. Bien. Estos libros, tanto Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, entiéndase que estoy hablando de primero y segundo, porque estoy hablando de libros. Cuando hablemos de epístolas, entonces ahí sí hablamos de primera epístola, ¿sí? Ahí el género cambia un poquito. Y aquí, esto más o menos se escribió entre el año 1900 antes de Cristo. Posteriormente hay un libro en la Biblia. Ay, ¿por qué no se mueve? Hay un libro en la Biblia que es el más extenso de todos. De seguro ustedes ya saben a cuál libro me refiero. ¿Sí?
es el libro de los Salmos. Es el libro de los Salmos. Y ese libro no nada más fue compuesto o fue escrito por un solo hombre. Ahí participaron muchos. Es un compendio de todos los cantos que se le dedicaban a Dios. A David, al rey David, se le atribuyen 73 salmos. A Asaf, que era un músico, uno de los músicos del rey David, se le atribuyen 12 cánticos. A los coreitas, en el libro de Números se relata la vida de Coré. Y los hijos, la descendencia de Coré, también fueron músicos, porque eran levitas. Y los levitas en aquel entonces se dedicaban precisamente a rendir alabanzas al Señor. Bueno, de esos salmos, 12 le pertenecen a coreitas. De esos salmos, 2 son del rey Salomón. Uno es de Etán y otro es de Moisés. También Moisés era salmista. Y tenemos por ahí 49 salmos de procedencia desconocida. No se sabe la autenticidad del autor. Pero más o menos ahí el compendio, la colección se empezó a hacer a partir del año 1000 a 400 antes de Cristo. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes pueden decir, pues no, que Moisés estuvo antes del año 1400, efectivamente, pero aquí se da a entender que fue cuando se empezó a hacer la colección y se conformó el libro de los Salmos. ¿Sí? Antes estaban así como que dispersos, ahí es cuando ya se conformó todo el compendio de los Salmos. Posteriormente tenemos más hombres, pero es algo muy importante que les quiero comentar. Hasta ahorita hemos visto un Moisés pagano que terminó siendo el íntimo de Dios. Después tuvimos un sucesor que nació en cuna de Dios, vamos a llamarlo así, desde chiquito se le instruyó el camino de Dios, y fue líder. Pero de ahí empezó a haber una variedad de personajes en cuanto se refiere a estrato social. David era un rey, el rey David. Obviamente tenía bastantes posesiones materiales, era rico. Asaf era músico. ¿Y qué creen? Desde allí ya se dio a conocer que los músicos no eran bien pagados. Ahí Asaf era músico y en uno de sus salmos menciona que por poquito resbalaba por el pecado de envidia, por codiciar las cosas ajenas. Entonces, con esto damos a entender que Asaf no tenía los recursos suficientes y por eso llegó a experimentar ese sentimiento y lo expresa en un salmo. Sí, los coreitas eran levitas. Acuérdense que los levitas en aquel entonces eran sustentados por Dios. Ellos no recibían las primicias, ellos no recibían las ofrendas, ellos no recibían los diezmos. No, ellos vivían del sustento de Dios. El rey Salomón, obviamente, bueno, pues era un rey y el más rico de todos. Hasta ahorita, según los estudiosos mencionan, que no ha habido hasta ahorita hombre más rico en la tierra que Salomón. Aún con Bill Gates, aún con Carlos Slim, todavía no le llegan a la riqueza que tenía el rey Salomón. De Etán no se sabe mucho y bueno, Moisés obviamente. Posteriormente seguimos, ¿sí?, con unos libros sapiensales y poéticos. ¿Sí se acuerdan cuáles son? ¿O ya se les olvidó? Sí. Empezamos con el libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios fue escrito en un buen compendio por el rey Salomón. Y después también el profeta Gur y el rey Lemuel. Son proverbios, son frases sabias que se guardan en este libro
de la Biblia, los proverbios. Pero también tenemos otro más. En ese mismo año, aproximadamente, el rey Salomón nos heredó lo que es 2 libros, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Eclesiastés es lo mismo, es un compendio de palabras sabias, pero ya desde un enfoque más, más espiritual, más centrado, vamos a llamarlo así. Se le conoce ahí como que fue la parte ya reflexiva del rey Salomón. Después de haber sido el rey Salomón sabio y más rico, cometió mucho pecado atroz ante los ojos de Dios. Pero con Eclesiastés, si ustedes leen el libro de Eclesiastés, se van a dar cuenta de que prácticamente es un libro de frases vivas, pero también de frases de reflexión, de arrepentimiento. Y el Cantar de los Cantares no se diga. Es una poesía, es un canto al amor del hebreo, un canto del amor de cómo se hacía en la cultura hebrea. Sí, incluso, permítanme usar la palabra, se le considera como el libro erótico de la Biblia. Y no por el lado del morbo, simplemente es porque recuerden que habíamos hablado de que la Biblia tiene un género literario muy amplio. Entonces, si Dios es amor, no podía faltar este libro de cómo manifestar el amor entre 2 seres. Ahora, esto es algún dato muy interesante. Aquí en Cantares no se menciona la palabra Dios y sin embargo sí está dentro del canon. Pero ¿por qué está Cantares ahí, o el Cantar de los Cantares ahí, si no se menciona a Dios? En clases pasadas, cuando estuvimos viendo Colosenses, vimos que la iglesia, metafóricamente hablando, es la novia de Cristo. Entonces, en el Cantar de los Cantares simboliza el amor que le tiene Cristo a su iglesia, la ternura con que Cristo trata a su iglesia. Por eso es que está dentro del canon del Antiguo Testamento. Vamos a continuar con los siguientes escritores, y el que sigue es el profeta Joel. Un profeta temerario. Un profeta que no, como decimos aquí coloquialmente aquí en el castellano, ¿no? Un profeta que no tenía pelos en la lengua. Lo que tenía que decir lo decía, sea quien sea, a costa de lo que fuere. Incluso si su vida dependía de ello, él estaba decidido a decirlo. Él fue el primero que empezó a denunciar, o más bien a anunciar, el juicio sobre Judá. Recordemos que Judá se relajó tanto en los principios bíblicos que empezó a hacerse idólatra. Y recordemos que Dios es un Dios celoso, no soporta la idolatría, no la tolera. Él debe de ser nuestro único Dios. Entonces Dios le dijo a Joel, mira Joel, quiero que vayas y le digas al pueblo y sobre todo al rey, que si no se alinea, voy a mandar juicio sobre ellos. Y ahí va Joel. Y esto ocurrió más o menos en el año 850 antes de Cristo. Pero no nada más fue Joel el único profeta que se atrevió a ser osado, no. Después tenemos otros más que fueron Miqueas, Jonás, Oseas, Amós e Isaías. Son profetas que a todos se les asignó la misma tarea de Joel. Pero aquí nuevamente se manifiesta otra historia de amor. Pero ese es amor del bueno, mis hermanos. Es la historia de Oseas. ¿Y por qué es historia de amor? Miren, Oseas se casó, tuvo hijos, pero infortunadamente
la esposa de Oseas no tuvo muy buena cabeza, que digamos. ¿Y qué pasó? La esposa de Oseas se prostituyó. Y Oseas la amó tanto que no dejó de amarla, no dejó de procurarla, pese a que Oseas tenía, pese a que la esposa de Oseas, por enfrente de él le presentaba a sus amantes. Yo no sé si usted está en calidad de soportar ese tipo de escenas. Sin embargo, Oseas amó a su esposa y la amó tanto que cuando su esposa por su pecado cayó en lo más bajo, Oseas la rescató y la reivindicó para sí. Se reconciliaron y llegaron a ser un buen matrimonio. Es una historia de amor. No es la historia que nos pintan a veces en las películas, ¿verdad? Y vivieron para siempre felices. No. Ahí fue una historia un poquito compleja. Pero ¿por qué? ¿Por qué está esto? Porque es un símil. Es un símil de lo que fue el pueblo de Israel por tanta advertencia que le estaba dando los profetas a Israel, a los judíos y a los israelitas, de que ya no tenían que irse con otros dioses. Lo mismo que Oseas. La esposa, en vez de tener un solo esposo, iba y buscaba otros hombres. Israel y Judá, en vez de tener un solo Dios, se prostituían con otros dioses. ¿Sí captamos el símil? Y sin embargo, Dios siguió amando a su pueblo hasta la fecha. Hasta la fecha es el escogido, Israel. Y no importa hasta qué bajo haya caído Israel. Siempre Dios extiende su mano para reivindicarnos. Yo no sé usted, hermano. Su servidor, se los confieso, hay veces en que cuando uno comete un pecado, consciente o inconscientemente, la conciencia lastima y hasta uno se siente no merecedor de Dios. Y sin embargo, Dios, a pesar de todo el pecado que haya sido, le sigue extendiendo la mano para reivindicarlo. Le sigue extendiendo la mano porque lo ama. ¿Cuántas veces hemos ofendido a Dios y Dios sigue siendo fiel? Como Oseas lo fue a su esposa. Posteriormente, empiezan ya otros profetas a denunciar también parte de del destino que iba a tener estos pueblos. Pero fíjense en los años, Fíjense en los años. Joel desde 850, ahorita ya estamos en el 750. 100 años de estarles avisando, aguas, porque ya viene Dios, está enojado con ustedes por ser idólatras. Después también viene Nahum y Sofonías, también haciendo denuncias acerca de lo mismo. Y esto fue en el año 650 a.C. Posteriormente, Habacuc y Abdías. Pero Habacuc trae una semblanza un poquito interesante, bueno, mucho y muy interesante más bien, porque realmente fue un profeta sumamente pobre. No necesitaba, no, Dios ahí ya no necesitaba un rico, no necesitaba un inteligente, no necesitaba a nadie. Necesitó a un hombre pobre. Dios usa al hombre para que su propósito se cumpla. En el ejemplo de Oseas, con el ejemplo de su esposa, ¿cuántas veces nosotros no levantamos juicios contra líderes en la iglesia o con cualquier otro líder? Uy, si ese hermano, si no sabe ni controlar a su esposa, ¿cómo se atreve a querer controlar una iglesia? Ese es un ejemplo
de cómo Dios también cumple propósitos. En el caso de Habacuc, era un hombre pobre. Y él en uno de sus escritos decía, aunque la higuera no florezca, con todo y alabaré a Jehová. Para que una higuera no florezca es que porque está muy tremenda la situación. Quiere decir que entonces allí Habacuc estaba ejemplificando el grado de escasez que había. Pero aún así, con todo, se alabará a Jehová. Posteriormente tenemos a otro profeta que comúnmente dentro de los lectores de la Biblia lo conocemos como el profeta llorón. Ya saben a quién me refiero, ¿verdad? Al profeta Jeremías. ¿Pero por qué le decían el profeta llorón? Porque él seguía denunciando y él sabía que ya estaba bien cerquita, sumamente cerquita el juicio de Dios para su pueblo. Y él decía la profecía de Jehová hacia el pueblo y toda la gente se reía de él. Toda la gente hasta lo quería linchar. Toda la gente lo maltrataba a él porque no le creían. Oye, Jeremías, Joel empezó a decir, ve la hora en que estamos. Joel vivió hace 250 años, ve, estamos en el 600. No, tú y tus profetas, tus colegas, son bárbaros. O sea, nada más puras mentiras nos dicen. Y él lloraba porque sufría por el pueblo, por su incredulidad. Lloraba porque sabía el juicio tremendo que iba a venir para el pueblo. Y eso le dolía a él, como, vamos a llamarlo así, como patriota. Le dolía que su nación fuera castigada por un Dios con ira. A él se le atribuyen todos estos libros. Primero libro de Reyes, segundo libro de Reyes, Jeremías y Lamentaciones. Posteriormente vienen otros profetas. Zacarías, Ageo, Ezequiel y Daniel. Y aquí el más famoso es Daniel. Bueno, Ezequiel también tiene lo propio porque tiene ciertos capítulos muy ad hoc, incluso para lo que es la escatología. La escatología es una rama teológica que se encarga de estudiar los últimos tiempos. Viene del griego escato, que es últimos, logía, estudio de lo último. Y Ezequiel y Daniel tienen ciertos pasajes que embonan perfectamente en el tema de escatología. Hay una serie preparada posteriormente para que estudiemos escatología, pero ahorita lo que conviene es que ya estaban estos profetas en el exilio. O sea, ya había venido el juicio de Dios hacia el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que pasaba? Voy a ver si me puedo dar a entender cómo fue el juicio de Dios hacia su pueblo. Resulta que naciones que en ese momento eran potencias en la tierra. En este caso estoy hablando de Babilonia, que fue el último que exilió a los judíos. Fue muy tremendo, hermanos. O sea, al momento en que fue la conquista, no fueron nada más así como con un tratado, oye, mira, te invito a que por favor pases por acá para que vivas ya de este lado, porque aquí, si no te sales, vamos a arrasar con todo. No fue así, hermanos. Vinieron de una manera tan violenta que arrasaron con todo. El templo que Salomón había construido, lo derribaron en un 2x3. Imagínense en ese momento la tecnología que tenían en cuanto a guerra se refiere, para haber derribado un templo, el templo de Salomón. Y según las narraciones, tanto de las crónicas como de Reyes, fue un templo construido con una ingeniería única. Y sin embargo, fue derribado.
a los que apresaban y los torturaban. Eran unas torturas muy sangrientas. Colgaban a las personas de un árbol y poco a poco los iban desmembrando con apuestas. Cuando, por ejemplo, vamos a decir, yo apuesto a que a esa persona le corto el dedo y no se muere. Y apostaban y le cortaban el dedo, no se moría. Ok, pues yo apuesto a que le corto el pie y no se muere. Y le cortaban el pie y no se moría. Ok, siguen las apuestas. Hasta que se moría, perdía y todos los demás empezaban a repartirse las ganancias. O sea, imagínense el grado de crueldad que había en esa conquista. Esa es una de tantas. Pero bueno, aquí lo que nos compete es que Daniel fue un profeta ejemplo, porque pese a que tenía muchos enemigos en Babilonia, él siguió siendo fiel a Dios. Su fidelidad le costó haberlo aventado al foso de los leones para que se lo comieran. Y Dios lo protegió. Los leones no se comieron a Daniel. Y sin embargo, a los acusadores los metieron en su lugar y esos, en un 2x3, los leones devoraron a esos acusadores. Posteriormente, empieza la reconstrucción de lo que fue el pueblo, el edificio, el templo de los judíos. Cuando con Esdras fue uno de los que, Esdras y Nehemías fueron uno de los que empezaron a promover la liberación de los judíos habiendo estado cautivos. Y a Esdras se le atribuyen los libros de Crónicas, primero y segundo de libros de Crónicas, Esdras y Nehemías, en el año 450 antes de Cristo. Por último, tenemos a Malaquías. Malaquías y Mardoqueo. Malaquías se le atribuye el mismo libro que su nombre lleva, ¿sí? Y Malaquías tuvo la osadía de reprender a los sacerdotes del pueblo de Israel. Los sacerdotes eran los escogidos de Dios. Para que me entiendan, vamos a suponer, eran los intocables del pueblo. Pues él se atrevió a denunciarlos. Él se atrevió a decirles que los sacerdotes le estaban robando a Dios. Mucho ejemplo de lo que tiene allí Malaquías lo tenemos que aplicar a nuestros tiempos. En Colosenses vimos cómo hay falsos profetas que no tienen ningún empacho en estar exigiendo las primicias, los diezmos, las ofrendas de la gente para beneficio suyo. Y lo peor de todo, que en vez de denunciarlos y en vez de reprenderlos, de censurarlos, cooperamos con ellos. Y Malaquías no. Malaquías tuvo la osadía de rebelarse contra esos sacerdotes. Y Mardoqueo también escribe una historia muy bonita que lleva su nombre, Esther. Lean ese libro, hermanos. Es una historia muy bonita de intriga, ¿sí? Léala, hermanos. No se las quiero dejar de tarea porque vamos a ver otras tareas, pero si dentro de sus posibilidades, en sus tiempos, está leer esa historia, léala, por favor. Y Mardoqueo y Malaquías escribieron este libro en 450 antes de Cristo. Y bueno, con eso terminamos lo que es el Antiguo Testamento. Aquí hice una línea de tiempo, más o menos para que vayamos viendo cómo se fue escribiendo la Biblia. Desde Job, que fue el primer libro que se escribió, hasta el año 400
que fue lo último que se escribió, que fue Esther y Malaquías. Y ya después de 400 años que ya no hubo más escritos, fue cuando llegó nuestro Señor Jesucristo. Aquí se menciona que nuestro Señor Jesucristo vino en el año 5 antes de Cristo. Pareciera que hay una contradicción ahí, hermanos. Vamos a recordar que el calendario que ahorita estamos viviendo no es el calendario que vivían los judíos, ¿sí? El calendario que estamos viviendo es el calendario juliano, que fue implementado por Roma. Nada que ver con el calendario judío. Entonces, Roma, evidentemente, no tiene el número 0. Entonces, no hay año 0. Y para dar cierta referencia a fechas al antes y después, se tomó como punto de partida Cristo. Entonces, por eso se divide la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Sin embargo, para razones de ajuste entre los calendarios, se presume que aproximadamente nuestro Señor Jesucristo nació en el año 5, antes de nuestra era, vamos a llamarlo así. ¿Sí? Bien. Proseguimos ahora con el Nuevo Testamento, la llegada de nuestro Mesías. Y esa llegada, ya sabemos todos, nuestro Señor Jesucristo se encargó de evangelizar, de traer el evangelio. Las primeras palabras del evangelio, ¿cuáles fueron, hermanos? ¿Se acuerdan? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Y qué creen? Les tengo una noticia. ¿Cuál libro creen que se escribió primero? ¿O cuál carta creen que se escribió primero en el Antiguo Testamento? ¿No tienen idea? Miren, la primera epístola que se escribió fue la epístola de Santiago, en el año 45 después de Cristo. Aquí el hermano Santiago fue el primero en que se le ocurrió escribir una carta para que queden plasmadas las palabras de una sana doctrina. Posteriormente, hubo la necesidad de relatar las crónicas de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y al primero que se le ocurrió hacer ese evangelio fue nada más ni nada menos que a Marcos. Marcos fue el primer evangelista por escrito que relató sucesos históricos en la vida de Cristo, bajo su perspectiva. Y bajo su perspectiva nos muestra a Cristo, el siervo viviente. Un Cristo que vino a servir. No un Cristo que vino a gobernar y a conquistar. No. Vino, bajo los ojos de Marcos, vino Cristo como siervo. Después, el siguiente evangelio pertenece al que fue recaudador de impuestos, Mateo. Y Mateo, bajo su perspectiva, muestra a Cristo como rey. Si ustedes leen el libro de Mateo, el evangelio de Mateo, se van a dar cuenta la diferencia entre Marcos y Mateo. Marcos quedó, vamos a llamarlo así, quedó fascinado por la humildad del Señor de ver cómo se manifestó como siervo. Y Mateo, bajo su perspectiva, vio a un Cristo, a un Jesús glorificado, bueno, no glorificado, a un Dios, a un Jesús gobernante, a un Jesús rey. ¿Se acuerdan que existe una narrativa donde Jesús estaba en una barca durmiendo plácidamente y de repente se suelta una tormenta tan fuerte que los discípulos de Jesús, siendo ellos pescadores, dominando lo que son las aguas del mar, sintieron miedo? Y Jesús
les dijo, despertaron al Señor, y Jesús reprendió a la tormenta. Y cuando reprendió a la tormenta, ¿cómo reprende una persona algo? O alguien. No, mira, te pido por favor que no lo vuelvas a hacer. No, la reprensión es enérgica. Jesucristo, al decir que reprendió a la tormenta, debió haber sido con una voz enérgica, con una voz de autoridad. Y esa autoridad, Mateo se quedó pasmado. Se quedó como, ¿quién es este? Que hasta la tormenta, el mar, le obedecen. Por eso lo muestra bajo su perspectiva como rey. Posteriormente, nuestro buen doctor, el doctor Lucas, hace el siguiente evangelio en el año 60 después de Cristo. Y Lucas, bajo su perspectiva médica, porque él era un doctor, era un médico, muestra a Cristo como hijo del hombre. ¿A qué se refiere con ese término? Que si bien es cierto que Cristo vino con una entidad divina a ser Dios, Lucas, con su perspectiva médico, vio a un hombre, a un Jesús 100% a un hombre, a un Jesús que padeció, a un Jesús que sufrió, a un Jesús que murió como hombre y a un Jesús que resucitó como Dios. Entonces aquí, Lucas, bajo su visión médica, ve a Jesús como un hombre. Fíjense la perspectiva que tiene cada escritor. ¿Sí? Y sobre todo, la forma en cómo ellos ven o vieron o palparon y sintieron a Jesús. Desde su visión, desde su estudio médico, Lucas se dio cuenta que Jesucristo, siendo Dios, vino y padeció como un ser humano, así como usted o como yo. Posteriormente, en el mismo año 60 después de Cristo, San Judas, conocido comúnmente Tadeo, también escribió su epístola en el mismo año, en el año 60 después de Cristo. Pero después viene otro escritor, muy querido por nosotros, y es nuestro hermano Pedro. El hermano Pedro escribió 3 epístolas, la primera de Pedro, la segunda de Pedro y la tercera de Pedro. Y esas epístolas más o menos también datan entre los años 60, 61 después de Cristo. Y como sabemos, Pedro también fue un ser que palpó al Señor, que vivió con el Señor y fue instruido por el Señor. Posteriormente, hubo la necesidad de a un tal Teófilo explicarle, se presume que Teófilo era romano, de explicarle las crónicas que vivieron los apóstoles. Me estoy imaginando así como que Teófilo le dijo, a ver, Lucas, explícame qué pasó con los apóstoles, dame una reseña, a ver, dime, ¿qué pasó? Y entonces Lucas empezó a escribir las crónicas a partir del año 65 en adelante. No se conoce muy bien en qué año terminó, no se sabe más o menos en qué año terminaron las crónicas de Hechos, pero sí se le atribuye a Lucas ese libro, porque de hecho él lo menciona, ¿sí? Que se lo está dedicando incluso a Teófilo. Suponemos que Teófilo era una persona importante, una persona de posición bastante bien acomodado, y a petición de él le dijo, a ver, Lucas, escríbeme qué fue lo que pasó aquí. Y Lucas, en el afán
de evangelizar a Teófilo, le empieza a escribir. Incluso los estudiosos dicen que Teófilo era un título que se le daba a esta persona, no era su nombre. No me quiero meter en esos problemas de que si fue o no fue. ¿Por qué dicen eso? Porque Teófilo, Teo, Dios, filos, estudio de Dios. Entonces, se piensa que un estudioso de Dios le pidió a Lucas que le escribiera las crónicas o la historia de los apóstoles, qué hicieron los apóstoles, para él documentar todo su estudio. Pero eso no deja de ser más que una sola hipótesis. Lo que sí sabemos es que a los Hechos de los Apóstoles se le atribuye al doctor Lucas. Posteriormente, existe el libro de los Hebreos. Y más o menos también el libro de los Hebreos fue escrito por el año 65 después de Cristo. Pero existe aquí una incógnita. Aquí existe una incógnita. Porque no sabemos, no se sabe a ciencia cierta quién fue el escritor de Hebreos. Algunos dicen que Pablo, otros dicen que fue Lucas, otros dicen que fue Bernabé, otros dicen que fue Apolos. Pero no se sabe. ¿Por qué se dice que seguramente estas personas participaron en el escrito de Hebreos? En el primer caso, Lucas, por la narrativa que usa, se parece mucho al estilo de narración o el estilo de escritura de Lucas. Pero Lucas no se identifica ahí. También Bernabé, por si no lo sabían, Bernabé era uno de los discípulos más ricos, económicamente hablando, de los discípulos de Jesús. Entonces, se le atribuye porque era una persona estudiada, era una persona que conocía, que sabía escribir. Y volvemos a lo mismo, por la narrativa se deduce que a lo mejor perteneció a Bernabé por ser una persona estudiada. Y lo mismo Apolos. Apolos era una persona muy elocuente. Tiene mucho fluido de palabra. Sí. Entonces, también se le puede atribuir a Apolos. Y a Pablo, no se diga, o sea, Pablo tenía toda una escuela de vida, el apóstol. También se le puede atribuir el escrito de Hebreos. Pero no se le atribuye tanto porque siempre Pablo, si ustedes se fijan en todas las epístolas que sabemos que viene de él, yo, Pablo, enviado por Jesús, apóstol de Jesucristo, él mismo se identifica al comienzo de las epístolas. Y en esta carta de los Romanos no se identifica. Sin embargo, nuevamente por la narrativa, pudiera ser que sea de Pablo. Ahora, ¿por qué de ellos? Porque tenía que ser la persona que escribió esa carta a los hebreos, conoce muy bien la historia hebraica, la conoce perfectamente. Entonces, por eso es que se le atribuye a cualquiera de estas 4 personitas por su forma de escribir y además porque son judíos de naturaleza. Toda la tradición judía, toda la historia judía la tenían muy fresca en su mente por los relatos que dicen en los hebreos. Posteriormente, ahora sí viene nuestro querido apóstol Pablo. Nuestro hermano Pablo, las cosas que decía, ¿verdad? Ya lo vimos en Colosenses. Y a él se le atribuyen las epístolas de Romanos, las 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, las 2 de Tesalonicenses, las 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Son las cartas que escribió el apóstol Pablo y que más o menos fueron escritas por el año entre 50 y 70 después de Cristo. Y posteriormente viene el apóstol Juan, el apóstol del amor. Aquí Juan fue el que escribió el Evangelio de Juan,
pero también escribió 3 epístolas. La primera de Juan, la segunda de Juan, la tercera de Juan, y para rematar el Apocalipsis. Y esto más o menos se terminó de escribir en el año 90 después de Cristo. Lo mismo, hermanos, si hacemos una línea de tiempo, nos aparece esta. En el año 5 antes de Cristo, posteriormente viene Santiago, que fue en el 45, después Marcos en el año 50, después Mateo en el año 55, en el año 60, las epístolas de Pedro, de Judas y de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el 65, Hechos de los Apóstoles, en la carta a los Hebreos, más o menos entre los años 50 y 70, las epístolas de Pablo, y por último, las epístolas de Juan. Bueno, el Evangelio y las epístolas de Juan. Terminando con el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis termina diciendo que hay de aquel que le añada o le quite a esta palabra. Con esto, hermanos, queda comprendida todo lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Descubrimos personajes que fueron personajes muy ricos y personajes muy pobres. Muchos de los profetas que estuvimos viendo eran campesinos. Y sabemos por fama histórica que los campesinos no son de abolengo, no son de recursos muy prominentes. Entonces Dios usa a la gente que cree necesario para su propósito. ¿Usted se imaginaba que un recaudador de impuestos iba a estar allí a un lado de Cristo? Vamos a recordar que un recaudador, un publicano le llamaban, era algo despreciable entre los judíos. Hasta se le llamaban muy despectivos, los publicanos. Ustedes iban a imaginar un Pedro, pescador. Imagínense la escena. Cuando el Señor estaba a la orilla del mar de Galilea y de repente va llegando un barco, y en ese barco que va llegando empieza un personaje a gritar: ¡Ey, tú, quítate, que no ves que estamos pasando! ¡Ey, hasta un lado, ves! Pero con el lenguaje florido, que en ese ambiente se acostumbra. Y sin embargo, Jesús se le queda viendo, y cuando llega a él, ¿qué le dijo Jesús? Deja todo y sígueme. Y Pedro va. Acuérdense que al ser pescador, no tenía los suficientes estudios seculares para poder expresarse, para poder hablar propiamente. Por el ministerio de Cristo Jesús, por el seminario que tuvieron con Cristo Jesús, Pedro cambió su modo de ser, cambió su modo de hablar, al grado que cuando aprendieron a nuestro Señor, la gente se dio cuenta que Pedro era seguidor de Cristo por su forma de hablar. Entonces, esa es la parte poderosa que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Nos cambia, sirve para que nosotros nos hagamos con base a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. El texto de la semana que viene, que también nos vamos a aprender, habla acerca de eso. Que la palabra de Dios es precisamente utilizada para cambiar toda obra y es espada de doble filo hasta para partir lo más profundo de los huesos. Bien, hermanos, pues esto fue la clase del día de hoy. Sí, fue una clase muy nutritiva. Seguramente muchos de ustedes ya conocían algunas de estas porciones que acabamos de ver, pero a mí se me hizo muy interesante que como la Biblia, como la tenemos conformada,
no es el orden como fue escrita. Sí, no, por ejemplo, la sorpresa que yo me llevé, por ejemplo, que la carta de Santiago fue la primera epístola del Nuevo Testamento. Todo el mundo se va con Mateo, ¿no? Pues no, fue Santiago. Y lo mismo en el Nuevo Testamento, ¿quién se iba a imaginar que el libro de Job es más antiguo que el libro de Génesis? Sin embargo, la palabra como la tenemos tan completa, que es la que nos ayuda para que sigamos creciendo con el propósito de Dios.